¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Habíamos platicado que calor es el cambio de temperatura. Generalmente calor se va a considerar el aumento de temperatura y frío se va a considerar la disminución de la temperatura. El tema que hoy nos compete es la transferencia de calor, en específico o vinculada con el calor ganado es igual al calor perdido. Bueno, iniciamos. Vamos a entender que el calor ganado va a ser igual a la masa, la cantidad de materia, y el calor específico de un cuerpo. ¿Qué es el calor específico? Bueno, el calor específico es la cantidad de calor que por kilogramo se necesita para que un cuerpo aumente su temperatura 1 grado centígrado. Entonces acá podemos hacer notar que va a haber cuerpos que van a tener un mayor calor específico y otros que van a tener un menor calor específico. Podríamos citar que los metales tienen su valor de calor específico es menor porque se necesita menos calor para aumentar su temperatura. Y por ejemplo el agua sí se requiere tener mucho calor para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. Entonces los cuerpos que muy fácilmente se calientan, podemos decir que su calor específico es pequeño. Los cuerpos que más resistencia presentan al cambio de temperatura, mayor calor específico. Acá podemos hacer notar que, por ejemplo, los cuerpos que fácilmente ganan temperatura, también igual lo pierden. El agua tiene esa característica que aunque tarda mucho tiempo, o se requiere, mejor dicho, mucho eh, calor para aumentar su temperatura, también la tiende a retener. Acá vamos a ver, entonces acá vamos a conocer un nuevo concepto que se va a llamar temperatura de equilibrio, que finalmente sería la temperatura final. ¿Por qué de equilibrio? Considera de equilibrio porque finalmente es la temperatura que va a adquirir tanto el cuerpo ganador como perdedor después de un determinado tiempo, así como lo hicimos en el experimento. Calor perdido va a ser igual a la masa por el calor específico y acá va a haber nada más un pequeño cambio. Es la temperatura inicial menos la de equilibrio. ¿Por qué hacemos este cambio? Porque si lo hiciéramos igual que el otro, o sea, si utilizamos esta misma fórmula, acá nos daría negativo. Y si se sobreentiende que el calor perdido en realidad es un calor negativo. Visto en este caso como calor ganado es igual a calor perdido, nos quedaría que la masa del ganador multiplicado por el calor específico del ganador, paréntesis, temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del ganador es igual a la masa del perdedor, calor específico del perdedor, por el paréntesis, o sea, es la diferencia de la temperatura inicial del perdedor menos la temperatura de equilibrio. El ejercicio que vamos a hacer sí está un poquito complicado, porque los datos que vamos a sacar es la temperatura de equilibrio. Y se dieron cuenta de que la temperatura de equilibrio estaba en un paréntesis, y eso totalmente me dificulta el cómo obtenerla. Pero bueno, el ejercicio es el siguiente. Un tubo de cobre de 400 gramos se encuentra inicialmente a 200 grados centígrados. Se sumerge en un recipiente que contiene 3 kilogramos de agua a 20 grados centígrados. Determinar la temperatura de equilibrio o la temperatura final. Entonces acá vamos a primero entender quién va a ganar y quién va a perder. Generalmente, en muchos de los casos, el que tiende a ganar temperatura, o sea, el que se utiliza para enfriar el otro, es el agua. Entonces, generalmente agua tiende a ser ganador y obviamente el tubo de cobre está a temperatura muy alta, 200 grados, va a ser el que tiende a perder. Entonces, para este ejercicio vamos a notar que va a haber un ganador y un perdedor. Ganador, el agua, y perdedor, el cobre. Y suena lógico, está un tubo muy caliente, se sumerge en agua, entonces probablemente va a perder la temperatura, el cobre se va a poner un poco más frío y el agua se tenderá a poner un poquito más caliente. Bueno, procedimiento, ya habíamos dicho que vamos a poner el ganador y el perdedor. Y acá vamos a poner los datos. El agua, su masa es de 3 kilogramos. El calor específico, el que ya habíamos mencionado, que es
4186. De hecho, estos valores ya vienen en una tabla, ya son específicos. Tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados. El perdedor, que es el cobre, tiene una masa de 400 gramos. Ya tiene un calor específico de 390 y su temperatura inicial es de 200 grados. En ambos casos, la temperatura de equilibrio tiene que ser la misma y le pusimos X o incógnita, no sabemos, la vamos a calcular. Bueno, acá vamos a hacer el proceso de sustitución y despeje. Tenemos la fórmula que antes habíamos descrito: masa, calor específico y las variaciones de temperatura. Sustituyendo, pues obviamente la del ganador serían los 3 kilogramos por 4186, paréntesis, y la diferencia de temperatura. Para el otro caso, tendríamos que sería 400 gramos, puesto en kilogramos sería 0.4 kilogramos por 390 por la diferencia de temperatura. Si multiplicamos 3 por 4186, nos va a dar el resultado de 2558, tal como se ve abajo. Una disculpa, se me acabó la batería de mi mouse. Y del otro lado, 0.4 kilogramos por 390 nos daría 156 joules sobre kilogramos. Y en este caso, acá, al hacer esto, si ustedes notan, tenemos dos cantidades aparentemente grandes, pero obviamente es más grande, 12.558 a 156. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: lo que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado, tal como lo hicimos acá. Acá es la raya negra, significa en este caso división. Entonces vamos a dividir 12.558 entre 156 y lo que me dé lo voy a multiplicar por la temperatura de equilibrio menos los 20 grados. Todo esto va a ser igual a 200 grados centígrados menos la temperatura de equilibrio. O sea, vamos a hacer un despeje. Bueno, sustituyendo. Haciendo la división me quedaría como 80.5 multiplicado por la temperatura de equilibrio menos 20 grados es igual a, paréntesis, los 200 grados menos la temperatura de equilibrio. El 80.5, para poderlo quitar, vamos a multiplicarlo por T y menos 20 grados centígrados. Realizando esto me quedaría lo que se ve abajo: 80.5 T, temperatura de equilibrio, menos 1610 de temperatura de equilibrio, es igual a 200 grados centígrados menos T. En este caso vamos a hacer lo siguiente: voy a hacer un despeje. Ya tenemos sirve mi mouse. Voy a juntar de este lado izquierdo las T y del otro lado los grados centígrados. Entonces, este está restando, pasaría del otro lado sumando, y menos 1610 está restando, pasaría del otro lado sumando. Entonces me quedaría de la siguiente manera: 80.5 T más T es igual a 200 grados centígrados, y este que estaba restando pasa sumando, más 1610 grados centígrados. Realizando operaciones me quedaría que 81.5 de temperatura de equilibrio es igual a 1810 grados centígrados. Despejando, 81.5 está multiplicando, pasaría acá dividiendo. La temperatura de equilibrio es de 22.20 grados centígrados. Entonces, si ustedes notan, el agua ganó 2.2 grados centígrados y en este caso el cobre estaba de 200 grados y se disminuyó su temperatura hasta 22.2 grados. Eso lo podemos notar o hacer referencia que hay mucha diferencia de 390 a 4186. Por eso el cobre tiende a perder mucho temperatura y el agua tiende a ganar
casi nada, 2.2 grados centígrados. Espero que estén muy bien. Les deseo una bonita noche. Gracias.